Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo, capítulo 25, versículos 24 y 25. Quiero que leas estas palabras de nuevo, muy despacio, porque son las únicas palabras que la Escritura registra directamente de este tercer siervo, y contienen, escondida dentro de ellas, la explicación completa de por qué tantas personas hoy, incluyéndote quizás a ti mismo en alguna área de tu vida, terminan enterrando exactamente lo que debían multiplicar. Hoy no vamos a hablar de los dos siervos que prosperaron. Vamos a detenernos, con toda la atención que merece, en el personaje que casi siempre se menciona de pasada, y vamos a descubrir lo que nadie te explicó sobre él. No era una mala persona, no era perezoso en el sentido que solemos imaginar, y su error no fue lo que la mayoría cree que fue. Antes de continuar, quiero pedirte algo hermoso. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana en este canal seguimos descubriendo, juntos, los detalles escondidos dentro de las parábolas más conocidas, esos detalles que cambian por completo la manera en que las entendemos. Y antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios la palabra imagen, como una declaración de que hoy decides examinar qué imagen de Dios está gobernando, en silencio, tus propias decisiones financieras. Cuando se enseña esta parábola, la mayoría de las veces el tercer siervo recibe apenas un par de frases. Escondió su talento por miedo, y por eso fue reprendido. Y ahí termina, generalmente, la reflexión sobre su historia. Pero quiero detenerme hoy específicamente en él, porque sus propias palabras, las que acabamos de leer, contienen una revelación psicológica y espiritual mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Una revelación que probablemente describe con precisión inquietante a millones de personas hoy, que sin saberlo, repiten exactamente el mismo patrón. Fíjate que el tercer siervo no dice simplemente tuve miedo. Antes de esa frase, explica exactamente de dónde nació ese miedo. Te conocía que eres hombre duro. Es decir, su parálisis financiera no nació de la nada, nació de una imagen específica que él mismo se había formado sobre el carácter de su Señor. Esta es la clave que casi nadie explica con suficiente profundidad. El problema del tercer siervo no comenzó el día que enterró el talento. Comenzó mucho antes, en el momento en que decidió creer que su Señor era alguien de quien había que cuidarse, alguien exigente e injusto, alguien que ciega donde no sembró. Quiero destacar algo importante que casi nunca se aclara. El miedo del tercer siervo no era, en sí mismo, prudencia sabia disfrazada de cautela. Era una creencia distorsionada que se disfrazaba de prudencia para justificarse a sí misma. Fíjate cómo se defiende ante su Señor. Presenta su inacción como si hubiera sido la decisión más segura y responsable posible, dado el carácter duro que él mismo le atribuía. En su propia narrativa interna, él no era el culpable, era más bien la víctima razonable de un señor injusto que lo había puesto en una posición imposible. Esto es exactamente lo que sucede hoy con tantas personas que, sin darse cuenta, construyen una narrativa interna que justifica su propia inacción financiera, presentándola como sabiduría o prudencia, cuando en realidad nace de una imagen distorsionada de cómo funciona la provisión, el riesgo o incluso Dios mismo. ¿La inacción del tercer siervo no fue simple pereza? Fue una decisión activa, sostenida y racionalizada, basada en una creencia específica que él mismo nunca se detuvo a cuestionar. Quiero destacar un detalle fascinante que casi nunca se menciona. Cuando el Señor responde al tercer siervo, no le dice, te equivocas, yo no soy así. Le responde, más bien usando su propia lógica en su contra. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor, en lugar de desmentir la descripción, la usa para mostrar que, incluso aceptando esa premisa como cierta, la conclusión del siervo seguía siendo errónea. Esto nos regala una revelación hermosa. Incluso si tu imagen actual de Dios, del riesgo o de la vida misma estuviera parcialmente distorsionada, eso no justifica la inacción completa. Existían, incluso dentro de la propia lógica del siervo, opciones intermedias razonables, como entregar el dinero a los banqueros para que generara intereses, sin necesidad de arriesgar activamente en negociaciones directas. El siervo no eligió ni el riesgo activo ni la opción intermedia y prudente. Eligió la parálisis total, la opción menos productiva de todas las disponibles. Quiero que te detengas un momento conmigo y te preguntes con toda honestidad, ¿qué imagen tengo yo mismo de Dios, del dinero o del riesgo, que podría estar, sin que lo note, justificando mi propia inacción en alguna área de mi vida?
Escribe en los comentarios la palabra imagen, como una declaración de que hoy decides examinar esa creencia escondida, en lugar de seguir operando bajo ella, sin cuestionarla jamás. Quiero contarte la historia de Aureliano, porque ilustra esta enseñanza de una manera hermosa. Aureliano había heredado, de sus padres, un pequeño terreno agrícola que durante años mantuvo completamente inactivo, sin cultivar, sin arrendar, sin ningún uso productivo. Cuando se le preguntaba por qué no hacía nada con esa tierra, su respuesta era siempre la misma. El gobierno es injusto con los pequeños agricultores. Cualquier inversión que haga terminará siendo absorbida por impuestos o regulaciones que no favorecen a alguien como yo. Esta creencia, sostenida durante años sin que Aureliano la cuestionara jamás, funcionaba exactamente como la imagen distorsionada del tercer siervo. Le permitía justificar su inacción completa como si fuera la decisión más sabia posible frente a un sistema supuestamente hostil. Un día, un primo suyo, agricultor en una situación similar, decidió investigar a fondo las políticas de apoyo agrícola disponibles en su región, descubriendo que existían programas específicos de financiamiento y asesoría para pequeños productores, precisamente diseñados para personas en la situación de Aureliano. Aureliano, al conocer esta información a través de su primo, reconoció con honestidad que su creencia sobre un sistema completamente hostil nunca había sido verificada realmente. Simplemente la había asumido como verdad absoluta, y esa suposición no cuestionada había mantenido su terreno improductivo durante años. Decidió, con cierto temor todavía presente, investigar y aplicar a uno de esos programas. Y en pocas temporadas, su terreno comenzó a generar ingresos que durante años había considerado completamente imposibles. Si la historia de Aureliano resuena contigo, quiero invitarte a algo hermoso. Comenta ahora mismo la palabra imagen, comprometiéndote frente a esta comunidad a examinar. Esta misma semana, si alguna creencia no verificada sobre el dinero, el riesgo o incluso sobre Dios ha estado justificando tu propia inacción en un área específica de tu vida. Y si todavía no le has dado like a este video, hazlo ahora, porque cada corazón que se enciende ayuda a que esta enseñanza llegue a más personas que hoy, como Aureliano durante años, viven bajo una creencia que nunca se han detenido a cuestionar. Quiero destacar un detalle final revelador. El tercer siervo no perdió el talento por un fraude, un robo o un desastre externo. Lo devolvió exactamente en la misma condición en que lo había recibido. Aquí tienes lo que es tuyo. Desde su propia perspectiva, esto debería haber sido motivo de cierto alivio o incluso orgullo. No había perdido nada, había preservado perfectamente lo que se le confió. Y sin embargo, el Señor lo reprende con severidad, precisamente porque preservar sin multiplicar no era, en absoluto, el objetivo de la confianza que se le había otorgado. Esto nos enseña algo profundamente incómodo pero necesario. La preservación pasiva de lo que Dios nos ha confiado, sin ningún intento genuino de multiplicarlo, no es neutral ni inocente. Es, en sí misma, una forma de desobediencia, aunque no implique ningún daño evidente o pérdida visible. Muchas personas hoy viven convencidas de que, mientras no pierdan lo que tienen, están actuando de manera responsable, sin considerar que la preservación sin multiplicación es exactamente el error que este siervo cometió. Quiero compartir una segunda historia que ilustra esta misma verdad desde otro ángulo. Herminda había heredado una cantidad modesta de dinero de su abuela, y durante 15 años la mantuvo intacta en una cuenta de ahorros con un interés prácticamente nulo, convencida de que, al menos no la estoy perdiendo, sintiendo que esa preservación pasiva era ya, en sí misma, un acto de responsabilidad suficiente. Nunca consideró invertirla, ni siquiera de manera conservadora, ni utilizarla como capital inicial para algún proyecto que había considerado en el pasado. Al reflexionar sobre esta misma parábola durante un estudio bíblico, Herminda reconoció, con cierta incomodidad, que su actitud durante 15 años había sido exactamente la del tercer siervo: preservar sin multiplicar, sintiendo que esa preservación era suficiente, sin considerar que el verdadero propósito de ese recurso heredado era crecer y servir a un propósito mayor, no simplemente permanecer intacto e inmóvil. Decidió, con la asesoría de un consejero financiero de confianza, invertir una parte de esos ahorros en un fondo conservador y usar otra parte como capital inicial para un pequeño negocio de repostería que había soñado iniciar durante años. Herminda reconoce hoy: pasé 15 años pensando que estaba siendo responsable simplemente por no perder ese dinero. Aprendí que la responsabilidad genuina no es solo preservar, es multiplicar lo que se me confió. Y que 15 años de inacción, aunque no perdí nada, también fueron 15 años de una multiplicación que nunca sucedió. Quiero aclarar, con cuidado, que no toda preservación es equivalente al error del tercer siervo.
Existen temporadas legítimas donde la sabiduría indica esperar, ahorrar sin invertir todavía, o mantener una reserva de emergencia sin ningún movimiento adicional. La diferencia entre esa preservación sabia y la parálisis del tercer siervo está en la intención y en el tiempo. La preservación sabia tiene un propósito específico y una temporada limitada, mientras que la parálisis del tercer siervo se sostiene indefinidamente, sin ningún plan real de eventual multiplicación, justificada por una creencia distorsionada que nunca se cuestiona. Herminda no cometió un error al tener, en algún momento, esos ahorros guardados sin invertir. El error estuvo en que esa preservación se extendió durante 15 años sin ningún plan, sin ninguna intención genuina de eventual multiplicación, sostenida únicamente por la comodidad de no tener que enfrentar el riesgo o el esfuerzo que la multiplicación genuina requiere. Quiero darte algunas señales prácticas para examinar tu propia vida con honestidad. Si tienes algún recurso, talento o capital que ha permanecido completamente inactivo durante años, sin ningún plan concreto de eventual multiplicación, esa inactividad prolongada es una señal a considerar. Si tu justificación para esa inactividad se basa en una creencia general y no verificada sobre lo hostil o injusto que es el mundo, el mercado o cierto sistema, sin haber investigado realmente si esa creencia es exacta, esa falta de verificación es otra señal clara. Y si sientes que la simple preservación de lo que tienes, sin ningún crecimiento, te produce una sensación de responsabilidad suficiente, sin ninguna inquietud por el propósito mayor que ese recurso podría cumplir, esa comodidad podría revelar que, silenciosamente, estás viviendo el mismo patrón que este tercer siervo. Quiero darte pasos concretos. El primer paso es identificar, con honestidad, alguna creencia específica sobre el dinero, el riesgo o la provisión de Dios, que hayas sostenido durante años sin verificarla realmente. El segundo paso es investigar activamente esta semana si esa creencia es genuinamente precisa, o si, como sucedió con Aureliano, se basa en suposiciones nunca comprobadas. El tercer paso es identificar algún recurso que hayas mantenido en preservación pasiva durante demasiado tiempo, y considerar, con sabiduría y sin imprudencia, un primer paso concreto hacia su multiplicación genuina. Quiero invitarte a declarar, en voz alta si es posible, estas palabras sobre tu propia vida. Hoy decido examinar con honestidad la imagen que he cargado sobre Dios, sobre el riesgo y sobre el dinero, reconociendo que esa imagen podría estar, sin que yo lo notara, justificando mi propia parálisis. Suelto la comodidad de la simple preservación y elijo, con sabiduría, comenzar a multiplicar activamente lo que se me ha confiado, confiando en que Dios celebra la fidelidad activa, no la inacción disfrazada de prudencia. Quiero detenerme en una palabra específica que el Señor usa al reprender al tercer siervo, negligente. Esta palabra es importante porque desmiente otra malinterpretación común de esta historia. La idea de que el tercer siervo simplemente no sabía qué hacer, o que carecía de la capacidad necesaria para negociar como los otros dos. La palabra negligente describe, más bien, una falta de cuidado y de esfuerzo genuino, no una falta de capacidad. El Señor no le reprocha no haber tenido éxito en un intento fallido de multiplicar el talento. Le reprocha no haber intentado absolutamente nada. Esto es una distinción importante para nuestra propia vida. El problema no es fracasar en un intento genuino de multiplicar lo que se nos ha confiado. Los siervos que negociaron pudieron, en teoría, haber enfrentado pérdidas en el proceso, y aún así habrían sido considerados fieles por el simple hecho de haberlo intentado con diligencia genuina. El problema específico del tercer siervo fue la ausencia total de intento, disfrazada de prudencia, cuando en realidad era simple negligencia sostenida por una excusa conveniente. Quiero compartir una tercera historia que ilustra esta distinción importante. Segismundo tenía un talento genuino para la reparación de instrumentos musicales, una habilidad poco común en su región, pero durante años se limitó a repararlos ocasionalmente para conocidos cercanos, sin ningún esfuerzo genuino por convertir esa habilidad en una fuente sostenida de ingresos, justificando su inacción con la creencia de que en mi ciudad no hay suficiente mercado para algo tan especializado como esto. Un día, animado por un amigo, decidió simplemente publicar en redes sociales, sin ninguna inversión significativa, algunas fotografías de su trabajo anterior. Para su sorpresa, comenzó a recibir solicitudes no solo de su propia ciudad, sino de músicos en ciudades cercanas e incluso de otros países, dispuestos a enviarle instrumentos por correo para su reparación especializada. Segismundo reconoce hoy: durante años asumí que no había mercado para mi talento, sin haber intentado nunca verificarlo genuinamente. Mi negligencia, disfrazada de realismo, me costó años de ingresos que estaban disponibles desde el principio, esperando simplemente que yo hiciera el intento.
Quiero cerrar esta reflexión destacando que la parábola nunca nos dice qué habría sucedido si el tercer siervo hubiera intentado negociar y hubiera fracasado en el intento. Esto es significativo. La parábola no está calificando el éxito o el fracaso del resultado final. Está calificando la actitud de fidelidad activa frente a la parálisis disfrazada de prudencia. Esto nos libera de una presión excesiva por garantizar resultados perfectos antes de intentar multiplicar lo que se nos ha confiado. Lo que Dios celebra, según esta parábola, no es necesariamente el éxito garantizado, sino la disposición genuina de intentar, con diligencia y cuidado, en lugar de esconder por miedo disfrazado de sabiduría. Quiero profundizar en algo importante que casi nunca se menciona sobre el origen de las creencias distorsionadas que sostienen la parálisis del tercer siervo. Muchas veces, estas creencias no nacen de una experiencia personal directa, sino que se heredan silenciosamente de generación en generación, transmitidas a través de comentarios repetidos en la mesa familiar, advertencias bien intencionadas de padres o abuelos que ellos mismos nunca cuestionaron, o experiencias ajenas que se generalizan sin ningún análisis crítico. Aureliano, en la historia que compartimos, probablemente heredó su creencia sobre un sistema agrícola hostil de comentarios que había escuchado durante años de su propio padre, sin haber tenido jamás la experiencia personal de verificar si esa creencia seguía siendo exacta en su propia generación y circunstancia. Esto nos invita a examinar no solo nuestras propias creencias actuales, sino también su origen. ¿Son conclusiones que hemos verificado personalmente? ¿O son herencias silenciosas que hemos aceptado sin ningún cuestionamiento genuino? Quiero compartir una cuarta historia que ilustra esta herencia silenciosa de creencias distorsionadas. Deodato había crecido escuchando a su abuelo repetir constantemente que, en esta familia, nunca nos ha ido bien con los negocios propios, es mejor tener un empleo seguro. Esta frase, repetida durante toda su infancia, se convirtió en una creencia tan arraigada que Deodato nunca consideró seriamente la posibilidad de emprender, a pesar de tener ideas genuinas y viables que ocasionalmente cruzaban por su mente. Al examinar, ya de adulto, la historia real de su familia, Deodato descubrió que el fracaso de negocios anteriores en su familia se debía, en cada caso específico, a circunstancias particulares y errores concretos que se podían identificar y evitar, no a una especie de maldición generacional inevitable como la frase de su abuelo sugería. Esta investigación honesta le dio la valentía de iniciar, con cuidado y preparación adecuada, un pequeño negocio que sus propios hijos, con el tiempo, heredarían como una historia familiar completamente distinta a la que él mismo había cargado durante su propia infancia. Quiero cerrar esta reflexión aclarando algo importante. Examinar honestamente el origen de nuestras creencias sobre el dinero, el riesgo o incluso sobre Dios mismo no es un acto de desconfianza hacia nuestra familia o nuestra tradición espiritual. Es, más bien, un acto de responsabilidad genuina hacia el propósito específico que Dios tiene preparado para nuestra propia vida, que puede ser distinto al camino que otros antes de nosotros recorrieron. El tercer siervo heredó, quizás de otros siervos anteriores, o formó por su propia cuenta, una imagen de su Señor que nunca verificó directamente con la experiencia genuina de servirle con fidelidad activa. Esa falta de verificación, sostenida durante todo el tiempo en que administró el talento confiado, fue precisamente lo que lo llevó a la parálisis que finalmente le costó tan caro. Quiero reflexionar sobre algo hermoso que las historias de Aureliano, Herminda, Segismundo y Deodato tienen en común. En cada caso, el momento de mayor transformación no llegó cuando finalmente tuvieron éxito económico, sino en el instante mismo en que decidieron cuestionar honestamente la creencia que había sostenido su parálisis durante tanto tiempo. Ese momento de examen honesto, incluso antes de ver cualquier resultado concreto, ya representaba en sí mismo una liberación genuina de la misma trampa en la que había caído el tercer siervo. Esto nos invita a entender que el verdadero cambio no comienza con la acción externa visible. Comienza con la disposición interna de cuestionar aquello que hemos dado por sentado durante demasiado tiempo. Segismundo no encontró clientes internacionales el mismo día que decidió examinar su creencia sobre la falta de mercado. El cambio genuino comenzó en el momento en que decidió, con humildad, admitir que quizás su creencia nunca había sido verificada realmente, abriendo así la puerta a una acción que antes le parecía innecesaria o inútil. Quiero profundizar en algo que conecta esta historia antigua con la experiencia emocional muy real de muchas personas hoy. El miedo del tercer siervo no era, probablemente, un miedo dramático y evidente que él mismo reconociera con claridad. Era, más bien, una ansiedad silenciosa y constante, sostenida durante todo el tiempo en que administró el talento. Una preocupación de fondo que nunca lo abandonó completamente
y que finalmente encontró su expresión más clara en el momento de rendir cuentas ante su Señor. Esta misma ansiedad silenciosa, sostenida durante años sin resolverse genuinamente, es exactamente lo que experimentan muchas personas hoy frente a decisiones financieras importantes que continúan postergando. No es necesariamente un miedo dramático y consciente, es una inquietud de fondo, una excusa conveniente que se repite internamente, y una parálisis sostenida que, con el tiempo, se convierte en parte de la identidad de la persona, hasta el punto de sentir que así soy yo, prudente y cauteloso, cuando en realidad, como el tercer siervo, se trata de una parálisis disfrazada bajo una etiqueta más cómoda, de sobrellevar. Quiero darte una distinción práctica y final entre la ansiedad paralizante que caracterizó al tercer siervo y la preocupación genuina que, en su justa medida, puede ser útil para tomar decisiones sabias. La preocupación útil nos impulsa a investigar, a buscar consejo, a considerar distintas opciones antes de actuar. La ansiedad paralizante, en cambio, nunca nos lleva a ninguna acción concreta. Simplemente se repite en nuestra mente como una justificación constante para no movernos en absoluto. Si notas que tu preocupación sobre una decisión financiera te ha llevado a investigar activamente, a buscar asesoría o a considerar alternativas concretas, esa preocupación está cumpliendo su función útil. Pero si notas que esa misma preocupación se ha repetido, sin ningún cambio ni investigación adicional, durante meses o incluso años, sin ninguna acción concreta que la acompañe, es muy probable que estés viviendo exactamente el mismo patrón que paralizó al tercer siervo durante todo el tiempo en que administró el talento que se le había confiado. Antes de cerrar por completo, quiero recordarte que la parábola termina con una advertencia fuerte para el tercer siervo, pero también nos deja, de manera implícita, una puerta abierta de esperanza para nosotros que todavía tenemos la oportunidad de examinar y corregir nuestro propio camino antes de que sea demasiado tarde. A diferencia del siervo de la historia, cuyo momento de rendir cuentas ya había llegado, tú y yo, mientras seguimos con vida, todavía tenemos la oportunidad genuina de examinar qué imagen distorsionada podría estar sosteniendo nuestra propia parálisis y de dar, esta misma semana, el primer paso hacia una fidelidad activa que Dios mismo celebra con la misma alegría que celebró a los dos siervos fieles de esta historia. Que esta semana sea el inicio de un examen honesto y valiente, no solamente de tus finanzas, sino de las creencias silenciosas que las han estado gobernando durante quizás más tiempo del que te habías dado cuenta. Si esta enseñanza tocó tu corazón, quiero pedirte 3 cosas hermosas. Primero, si todavía no lo has hecho, escribe en los comentarios la palabra imagen, como una declaración de tu compromiso a examinar esa creencia escondida que podría estar limitando tu propia prosperidad. Segundo, regálale like a este video, porque cada corazón que se enciende ayuda a que esta enseñanza llegue a más personas que hoy, sin saberlo, repiten el mismo patrón que este tercer siervo. Y tercero, si aún no formas parte de esta familia, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana seguimos descubriendo, juntos, los detalles escondidos dentro de las parábolas más conocidas de Jesús. Recuerda, mientras terminas de escuchar este mensaje, el tercer siervo no fue castigado por perder algo. Fue reprendido por preservar sin multiplicar, sostenido por una imagen distorsionada que él mismo nunca se detuvo a cuestionar. Que esta semana sea el inicio de un examen honesto de las creencias que has cargado, quizás durante años, sin siquiera notar que estaban ahí, determinando en silencio cada una de tus decisiones financieras. Bendiciones con todo mi corazón, y nos vemos, llenos de fe y esperanza, en el próximo video.